Bueno, buenas tardes a todos. Aquí transmitiendo nuestro canal de Radha Krishna Academia y vamos a pasar nuestra conferencia en nuestras redes sociales que nos siguen alrededor de 2000, este, sobre todo en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales que son varias en Facebook, Instagram, en X y sobre todo, sí, en Facebook. Son 4 canales ahí en los que participamos y nos siguen del habla hispana, desde España hasta el otro lado de la India, la comunidad habla hispánica de devotos de Krishna, seguidores de Krishna, en Mayapur y otras partes, también aquí en México. Y como introducción, el tema de hoy se llama eh, las estrategias de infiltración del posmarxismo woke o progresista de la idea de género en las asociaciones religiosas. Y como un contexto, antes de presentar a nuestros invitados, vamos a hablar que a diferencia como el pasado de lo que es el posmarxismo, a diferencia de las teorías de Marx y Lenin, de la revolución armada, etcétera, para el comunista italiano Antonio Gramsci, el padre del marxismo cultural, la estrategia de Marx y Lenin, la revolución armada de los trabajadores, no era factible y lanza desde la cárcel una serie de ideas escritas en varios cuadernos que definen el camino que los amantes feligreses del marxismo debían de seguir para lograr el poder en el mundo. Cita de él: la conquista del poder cultural es previa a la del poder político. Esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios, o sea, ámbitos universitarios. Esta es una obra muy bonita, se llama de Amit Paul Jordi, paseando una parte de la historia que recoge toda su obra de él. La única forma que tenemos para hacernos del poder, continúa Gramsci, como comunistas, no es lo que hizo Marx. Nosotros debemos infiltrarnos en la sociedad, infiltrarnos dentro de la iglesia, que era la única en Italia en su tiempo, y esto ahora en general las religiones. Infiltrarnos en la comunidad educativa, lentamente e ir transformando y ridiculizando las tradiciones que se han sostenido históricamente a fin de ir destruyéndolas y formando la sociedad que nosotros queremos. Una pesquisa más a fondo revela que otro ideólogo orgánico, George Lukács, de Hungría, en Budapest, ingresó en el Partido Comunista de Hungría en 1918 y fue comisario de educación con Bela Kun, y fue el primero en imponer la educación oficial en la educación oficial de los niños la sexualidad integral, que es el mismo manual que se usa ahora en los países donde domina la ideología de género, para enseñar a los niños a experimentar la diversidad sexual, que los niños aprendan la homosexualidad, etcétera, el feminismo, el aborto. Claro que a los soviéticos no les gustó esto. El Instituto, el Instituto de Investigación Social, luego llamado la Escuela de Frankfurt, fue inaugurado en 1923. Estaba constituido por un grupo de investigadores, hombres que seguían las teorías de Hegel, Marx y Freud, y se creó en Frankfurt para reflexionar sobre el fracaso de la revolución comunista en Alemania. Pero a partir de 1931 dejó de lado el análisis del capitalismo exclusivamente como un sistema económico y en cómo dominar a todas las fuerzas sociales que arrastran masas, como la educación, los medios, el cine, los artistas, los deportes, las iglesias y las religiones, etcétera. Crear la subversión, y no solo con la clase obrera, y se centró en estudiar la superestructura cultural, pues el capitalismo es también un sistema de dominación cultural que oprime al proletariado de manera sutiles a través de la cultura de masas, y cómo hacer la conquista cultural, como la implantación de la ideología de género y el comunismo con las tácticas de Gramsci. De allí, Germán Marcuse y otros de estos predicadores orgánicos comunistas, huyendo de los nazis, se fueron a Estados Unidos y adoctrinaron la academia estadounidense. Y además de ellos, como también en Francia, a Sartre y su esposa Simone de Beauvoir, que fue una escritora, profesora y filósofa francesa, amiga de Frida Kahlo
y Alfonsina Storni, etc. También comunistas, feministas, pansensualistas, lésbicas. Y luego la cereza del pastel, que hizo una tentativa pseudocientífica para sustentar la ideología de género, fue Alfred C. Kinsey, en su obra El comportamiento sexual en el hombre, y estos son los fundadores de la ideología de género, la máxima arma actual de colonización y aculturación del neomarxismo. Y con la caída del muro de Berlín en la URSS, en Latinoamérica, hubo un concilio comunista en Brasil llamado el Foro de San Pablo en 1992, donde participaron Lula da Silva, Evo Morales, Fidel Castro, Hugo Chávez y muchos líderes de las izquierdas socialistas. De allí lanzaron su contraataque a través del marxismo cultural para utilizar y manipular a los militantes. Cierren su microfonito porque hace un equito por ahí. A los idiotas útiles, a los militantes y activistas de los llamados movimientos efervescentes de causas, hasta nobles, que luchan por problemas reales como el indigenismo, el ambientalismo, Black Lives Matter, también los derechos animales, los animalistas, el veganismo, etcétera. Y sus principales alfiles, sus productos aliados son el feminismo, el aborto, la campaña del derecho a decidir, el LGTB más, Q más. Y para esta mesa de análisis tenemos de invitados al profesor Miguel Farfán, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México y licenciado en Teología por el Museo de la Biblia, incorporado a la UNAM, y profesor allí de Fenomenología Región y Estudios Bíblicos. Bienvenido, licenciado. Bienvenido. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Y también tenemos aquí acompañándonos a Sivas Thakur, que es un devoto de nacimiento en una familia de médicos muy brillantes y devotos de Krishna. Y es un estudiante también y expositor y conferencista de la filosofía de Krishna, tal como le enseñó el abad fundador o maestro de nuestra orden, Srila Prabhupada. Además, también en su juventud, aparte de estudiar toda la filosofía de Krishna, también estudió en diversos seminarios bíblicos, ¿sí? De diferentes iglesias cristianas. Así también estudió la tradición Sikh y con los discípulos Yogi Bayan y tiene un diplomado como instructor de Kundalini Yoga, avalado por la Universidad de Guadalajara. Practicó artes marciales chinas y ejerció como instructor de Hatha Yoga, Iyengar y Pilates hasta los 30 años. Y se graduó luego con el título de Bachelor en Teología Védica, que se llama Bhakti Shastri, que es el título tradicional en nuestra escuela, por parte del BTE. Ahorita me explica este BTE, ¿sí? Y que se especializa en el estudio de los textos sagrados como el Upanishad, el Upadishamrita, el Bhagavad Gita, en el colegio de ILAEB, ¿verdad? De Cuerámaro, es un colegio que tenemos ahí, es un seminario, y también ha sido profesor en estos cursos de Bhakti Shastri durante años en la misma institución. Bueno, muchas gracias, Sivas, por acompañarnos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. El BTE es el de Mayapur, perdona más para aclarar. Sí, sería el Vaishnava Training Education de ISKCON. Ajá, sí, ese es un, sí, porque bueno, me dieron cuando saqué el título tenía otra, bueno, era el de Maya, por eso, pero tenía otras siglitas. ¿Y cómo es cómo se llama el de Guarama Instituto, qué? Instituto Latinoamericano de Estudios Védicos, ILAEV. Ah, sí, perfecto, ¿verdad? Muy bien. Pues bueno, muchas gracias. Y como primera pregunta, también, disculpe que es un poquito larga para contextualizar, para ya dejarlos, la dinámica, ya saben, será más o menos 3 minutos por exponente. Si requieren un poquito de tiempo, pueden pedirlo. La idea es tratar de concretar lo más pronto posible. Y como, digamos, como es muy bueno aquí aclarar, porque he estado checando algunos, digamos, críticos de estos análisis, de tendencia, de este tipo de tendencias académicos, incluso hay mucho académico que está muy de acuerdo con esas ideas del posmarxismo, y ellos hacen un negacionismo, dice que es una invención de la ultraderecha, que no sé, pero vamos a leer aquí lo que, pues, hace incluso tanto especialistas que han investigado el tema como exagentes soviéticos de la KGB nos dicen, ¿sí? Entonces, primera pregunta. Desde los padres del marxismo cultural, como ya escuchamos, se ha realizado una invasión lenta, gradual y silenciosa, como reveló el exagente soviético Yuri Bezmenov
con la subversión ideológica, que significa que hay que destruir los valores que constituyen la cultura del país enemigo, lo que implica infiltrarse en la religión, medios de comunicación, cine, artistas, deportes y educación, que son las fuerzas sociales así masivas que arrastran a las masas. Y ya que la URSS en la Guerra Fría invertía tan solo un 10% en espionaje y otros campos de activismo, pero la principal inversión era en la penetración del marxismo cultural. Sobre la infiltración en las sociedades religiosas, Manny Johnson confesó: los comunistas descubrieron que la destrucción de la religión podía proceder mucho más rápidamente mediante la infiltración de la iglesia por parte de agentes comunistas que operaran dentro de la propia iglesia. El profesor W. Cleon Sconsen, él fue asesor del FBI y de hecho trabajó con el FBI y profesor de la Universidad Brigham Young en Utah. Y escribió un libro que se llama Naked Communism, Comunismo al Desnudo, ¿sí? Donde explica esto, dice. Y estoy hablando en 1958 ya estaba esta estrategia, dice. Estados Unidos se forjó como una nación bajo Dios. Todos los presidentes de Estados Unidos, al tomar juramento, ponen en su mano la Biblia y piden a Dios que bendiga a Estados Unidos. Hoy en día, cuando la gente religiosa critica comportamientos, ideas y políticas que se apartan de lo divino, cuando citan las escrituras en contra del aborto, en contra de las conductas sexuales fuera del matrimonio sagrado, con el fin de tener hijos o contra el feminismo, los infiltrados militantes en las mismas iglesias comienzan la ofensiva, utilizando la separación de la política y obviamente de la religión. Y así buscan restringir la voluntad de Dios y las limitaciones que lo divino estableció para el comportamiento humano. Entre fe y compromiso, Michel Metodier, otro agente también en el área del estudio, cómo infiltrar las religiones, dice así: la red de inteligencia comunista de Europa del Este colaboró estrechamente con los comités religiosos del partido para influir e infiltrarse en las organizaciones religiosas. De este tema, profesor y licenciado Miguel, ¿qué nos puede usted explicar sobre este tema? Bueno, en realidad es una manifestación bastante tardía. Yo creo que si uno va analizando las cuestiones históricas, va a comenzar desde que el mundo tiene esos viajes de circunnavegación, el descubrimiento de un nuevo mundo, y se van a generar también filosofías a partir de ahí. Es muy importante, porque a veces no lo distinguimos, que este pensamiento va a cambiar. Yo lo detecto a partir de René Descartes, cuando dice, deja a un lado a Dios y dice, o la parte espiritual del ser humano, y dice, mi comprobación de que existo es porque pienso, ¿no? Entonces, digamos, dentro de la tradición occidental que venía en el pensamiento filosófico, el centro era el Dios, el creador, el problema ontológico, y a partir de ahí comienza a vislumbrarse ya un ateísmo que incluso varios van a ir aumentando, ¿no? Spinoza va a hablar un poco distinto de ese Dios que va a, bueno, que se tenía previamente pensado dentro de lo que es el pensamiento occidental. Vienen las partes políticas más fuertes y va a desarrollarse hasta el siglo XIX lo que es la caída del imperio inglés. Me voy rápido porque esta parte, digamos, donde va a ir teniendo una manifestación muy fuerte. Eh, Cuando, por ejemplo, lo que fue más directo, la generación de que se le llamó la muerte de Dios, ¿no? Aquellos filósofos alemanes de mediados del siglo XIX, que junto con el más sobresaliente, pues era Friedrich Nietzsche, que declaraba la muerte de Dios. Vemos los escritos literalmente también en la misma época que surgen de Marx para plantear sus ideas marxistas, literalmente, y viene una especie de olvido en el que la gente, la historia parecía que se estaba quedando ya atrás, ese pensamiento marxista, materialista, y surge una sorpresa, ¿no? Que también alimentada efectivamente por actores políticos que no tuvieron una visión más grande, y surge la revolución bolchevique.
principios del siglo XX. Y es ahí donde precisamente va a tomar forma, ¿no? Ese ateísmo que va a encontrar en una postura política que se va a llevar a cabo casi como una religión tan fuertemente estructurada, y se va a dar cuenta, así como Gramsci, ¿no? De que los aparatos ideológicos de Estado, que su propio libro lo dice así, esos, no es Althusser, perdón, él va a decir los aparatos ideológicos de Estado como es la educación, como es el ejército, como es los medios de comunicación, y también se van a ir descubriendo a la par. Recordemos que va a ir surgiendo el radio, la televisión, el cine, ya venía, el teatro, en los siglos XVI, XVII, XIX, se hace a través de la pintura. Estoy hablando de Occidente, un poquito más, porque Oriente ahí sí, lamentablemente lo ignoro cómo se llevaba a cabo ese proceso, pero en Occidente se lleva a cabo esa infiltración de las ideas, ¿no? Cómo va penetrando y se va formando un pensamiento de izquierda liberal que va a consolidarse en la Unión Soviética. Sí, efectivamente tenían sus espías y sus infiltrados. Ya no es algo nuevo, pero no sé si tengo más, creo que ya pasé los 3 minutos. Sería esa primera parte en la que sí nos vamos, digo, es un producto muy grande, ideológico de izquierda que se va a ir dando, ¿no? Que va a destruir familias, que va a destruir instituciones espirituales, que va a destruir incluso gobiernos, ¿no? Va a tener posturas muy, muy consolidadas. Gracias. Ok. Bueno, sí, Bastakur, ¿qué nos puede decir de esto? Muchas gracias. Yo creo que me gustaría, digo, lo que ahorita el licenciado Miguel nos acaba de dar, creo que es muy importante. Obviamente es un tema muy, muy amplio. Me gustaría dar un poquito más, más antiguo, irnos un poquito más atrás, ¿no? Porque este desarrollo y orientación hacia el materialismo, ya, hacia el concepto, digamos, material, centrado en la materia, ya, viene ya bastante, bastante más atrás en Occidente y es lo que ahorita predomina, ¿no? Que surgió a partir de digamos, separación de estos antiguos filósofos, ¿no? Que serían Aristóteles de su maestro Platón, ¿ok? Y que él empieza a detectar como que hay un problema, le parece que hay un problema, donde hay esta separación de materia y espíritu, se puede detectar que crea hasta cierto punto problemas para el concepto material, ¿no? Para aparentemente crea problemas para la vida material. Y a partir de ahí, de esa pequeña separación, ha ido creciendo, se ha ido acrecentando hasta llegar a estos conceptos tan fuertes donde se niega completamente, que es un ejercicio muy interesante que ha sucedido históricamente, que es el hecho de reubicar la realidad. Antiguamente se entendía como la realidad, como lo hacía Platón, la realidad estaba en lo metafísico, en lo que es constante, lo que es eterno, eh, lo que es bueno, lo que es pleno. No obstante, al no entender perfectamente, profundamente y no tener una metodología clara para tener un desarrollo en ese ámbito, pues todos los filósofos empiezan a evocarse básicamente hacia el concepto material de la vida eh, y negando eso, ¿no? Originalmente la idea es la materia y el espíritu, lo es todo, y la idea es entender que todo está en relación con el absoluto, con Dios, en un concepto personal o impersonal, pero que hay una realidad, ¿no? Que está sustentada en lo trascendental o metafísico, pero los filósofos ya más modernos, tal vez con Lemaitre, Hobbes, se empieza a desarrollar un poquito más la idea de que estamos aquí y esta es la realidad y lo espiritual es solamente un epifenómeno, un fenómeno secundario. Y esto, pues bueno, desemboca precisamente en todas estas filosofías, ¿no? Filosofías que están centradas en el concepto físico de forma tramposa, ¿no? De forma tramposa, si ya haciendo yendo tan atrás, si nos venimos un poquito hasta la realidad presente, toda esta idea del, por ejemplo, este postmarxismo y de esta metodología de infiltración mediante la ideología de género, de alguna manera y de forma tramposa,
acuden a un concepto metafísico sutil, ¿no? La idea de que somos más, sí, ellos están evocando la idea de que somos más que este cuerpo, pero sin llegar al concepto trascendental, ¿no? A la idea de que somos, tenemos una relación eterna, que somos entidades trascendentales, eternas, tal como por ejemplo lo menciona Krishna en el Bhagavad Gita, o incluso mismo me parece que también en las tradiciones abrámicas, sobre todo con el Señor Jesucristo, con Yeshua, ahí él nuevamente trae esta idea, ¿no? Que es como aparentemente nueva dentro de las tradiciones contemporáneas, ¿no? Del Señor, de este mismo personalidad histórica. Entonces, bueno, creo que sería un poquito lo que podríamos aportar para ir entendiendo que esto es un desarrollo que viene desde hace muchos, muchos siglos y que está actualmente desembocando en los efectos que tenemos actualmente históricamente hablando. Muy bien, bueno, se me hace muy interesante su abordamiento histórico-ontológico. Digamos que sirve, ¿verdad? Como para conocer el trasfondo, aunque todo esto se agudizó en la época del siglo de las luces materialistas del siglo XIX, de la oscuridad. Sí, muchos académicos también le llaman el siglo de la desacralización del mundo, ¿verdad? El laicismo en el siglo XIX, todo eso. Pero aún así vemos, ¿no? Que mismo Descartes y todo eso en la crítica de la razón práctica, establece por qué existe Dios, ¿no? Especialmente con el argumento axiológico, moral. O sea, no eran negacionistas de Dios, ni mucho menos de la moralidad, o sea, de la depravación de la familia. Todo. Eso ya viene a ser ahorita vamos a leer esto, ¿verdad? Ahorita vamos a leer, es una mera aportación de las ideas materialistas de estos, ¿no? Y lo interesante es en la entrada a las acciones religiosas, que como usted ya lo establece muy bien, la base espiritual, la base ontológica centrada en Dios, no antropocéntrica, no teocéntrica. Todas las religiones, tanto raciales, bueno, teístas, ¿no? En el judaísmo, cristianismo, en lo que es la religión hinduista, que se popular se llama hinduismo, ¿no? De Krishna, es teocéntrica totalmente. Dios es el centro del objeto del amor del hombre, lo que tiene que ver es el Dharma, las leyes de Dios, como están en las escrituras sagradas, y son muy parecidos a los mandamientos, ¿no? Casi semejantes, tanto en los bíblicos, torásicos y Nuevo Testamento, como también védicos, ¿no? Que de los textos sagrados védicos es lo mismo, ¿no? No fornicar, no adulterar, todas esas, pero ellos y la familia es la célula que produce esta sociedad centrada en Dios, y, ¿verdad? Entonces, pero estas personas quieren atacar esa célula, ¿sí? Pero la religión y ¿cómo se llama? La familia son dos grandes fortalezas que resisten la introducción de esas ideas materialistas, ¿no? Entonces ahí viene este ataque, ¿no? Digamos, se centran ellos en ese ataque. Y bueno, en relación al posmarxismo, Sara Fernanda Giromini, conocida como Sara Hoops, anteriormente Sara Winter, es profesora en la modalidad de posgrado y diplomado en Universidad Cervantes, Unicervantes, en el Instituto de Investigaciones Sociales y en la Universidad de Juan Pablo II. Sara, es autora de un libro que se llama Cómo fabricar una feminista y cómo rescatarla de la prisión de la falsa libertad que se les prometió. Es una activista y política brasileña, es feminista. Pues esta dama, desde muy chiquita quedó huérfana y su hermano, como era un traficante de drogas, la echó de su casa y de los 13, 14 tuvo que andar en las calles, tuvo que hasta prostituirse y fue rescatada por esos grupos de ayuda a mujeres. Y aquí ella que dice que fue adoctrinada en los grupos de estos feministas y fue mandada para un entrenamiento sistemático en Europa Oriental, en Ucrania, en campos de formación para guerrilleros postmarxistas de la cultura woke o progres, así como ya los campos de formación de guerrilleros en Cuba, ¿se acuerdan, no? Bueno, ahí así, pero en Ucrania había uno, ¿no? A donde ella le educaron para adoctrinar y hacer proselitismo a favor del aborto, feminismo, LGTB más Q, y le enseñaron a seducir a los líderes de todas las esferas, políticos, académicos, medios de comunicación, en los medios de comunicación, a religiosos, así. Así, ¿no sería bueno, por ejemplo, que los líderes de todas las iglesias, y especialmente, bueno, aquí hablando porque la mayoría de las personas que van a estas conferencias son de nuestra asociación religiosa, de nuestra orden, que es ISKCON, Sociedad Internacional para la Justicia de Krishna, sería bueno que los líderes volteen a ver el peligro que representa esas nuevas formas de batalla cultural
para estar prevenidos y cuidar la misión, en este caso que de nuestro maestro, ¿verdad? Y los gobernantes de las iglesias en general, ¿verdad? En general, licenciado Farfán, ¿cómo ve usted eso? ¿Que sería muy importante que tomen en serio esto? Si gusta quitar, ya, ok. Sí, sí, gracias. Perdón, es que no es mi computadora, entonces estamos aquí improvisando. Yo creo que aquí tenemos dos problemas importantísimos. Uno es que ellos ya tienen, hay una gran ventaja. Los medios de comunicación, siempre lo he dicho, están en las manos equivocadas. Los medios masivos que llegan y que quieren controlar, que se meten a la casa, en la sala de las personas, en la recámara de las personas, y que tienen un programa precisamente con esa ideología, ¿no? Una ideología de género que no pasa de ser una postura sin ninguna argumentación real, no tiene una postura filosófica, no tiene, bueno, contradice las leyes de la naturaleza, de la genética, de cualquier lógica no la puede sustentar, ¿no? La mínima lógica más que la famosa de los constructos, ¿no? La sociedad, la familia es un constructo que nosotros podemos crear a nuestra manera de pensar y la podemos adaptar. Lamentablemente ha convencido a la mayoría de las personas, de los dueños de comunicación, de los medios, y eso ha hecho que haya posturas que estén permanentemente en ese discurso, constantemente llegando a la sociedad, ¿no? Estamos en una época donde la música, donde las ideas se han hecho pues literalmente fáciles de consumir, pero también fáciles de desechar. Entonces, esa cultura de la velocidad, de la vorágine informativa, de la vorágine publicitaria, ¿no? Que nos llega incluso a convencer. Estábamos viendo el suelo de los 90s, en aquel estudio que se hizo famoso de la Coca-Cola, por qué la gente llegaba a una tienda, a un lugar, a un bar, a una cantina, a un restaurante y pedía una Coca. No decía otra marca, ¿no? Ya lo tenía perfectamente, la mayoría de personas estaba condicionado a decir una Coca. Ahí los antropólogos que trabajan para esas compañías tienen más culpa incluso que los publicistas, ¿no? Porque ellos han sabido cuáles son los sistemas de consumo de los pueblos. También en esos tiempos hicimos la comparación de cómo en Veracruz, algunos de los grandes chamanes, ¿cómo se llaman estos? Brujos mayores, como se dicen ellos, utilizaban la Coca-Cola en sus rituales, ¿no? Diciendo que eran rituales ancestrales. Bueno, y la coca, ¿cómo está? Estuvimos también en el 94 en San Juan Chamula, ¿no? Y en San Juan Chamula igual hacían aquellos sistemas que escupen con la boca la coca cuando hacen las limpias, y también coca, ¿no? No puede ser Pepsi, tiene que ser coca exclusivamente. Entonces, esa penetración cultural la hacen los medios de comunicación. Uno escucha a los líderes de opinión que imponen, que están permanentemente repitiendo, ¿no? Eso lo sabemos que fue a principios del siglo XX, cuando se fue descubriendo aquellos sistemas de enajenación en los que repetir, que lo utiliza Goebbels en la Segunda Guerra Mundial, que lo va a recuperar, ¿no? Que cambian los conceptos incluso de la Navidad, del Santa Claus verde de Europa, se hace Santa Claus rojo, también de la coca en América. Entonces, esas ideas quieren hacer lo mismo con estas ideas de género, ¿no? LGTB ahorita la vemos en todas partes. Veía yo la semana pasada que se separa, ¿no? Elon Musk dice, ya no voy a manejar más el famoso algoritmo para que cuando tú preguntes algo en el medio X ahora, te salga de preferencia la postura LGTB. Ahora lo que voy a hacer es que sea parejo, ¿no? Y entonces se separa ese grupo que estaba dentro de X, dentro de Twitter, y dice, pues vamos a hacer Sky Blue, y en Sky Blue va a ser un paraíso para nosotros donde vamos a poder dirigir en el algoritmo cuando alguien busque que se vaya hacia ese pensamiento, ¿no? Entonces, que le dé preferencia a esas posturas. Entonces, ellos quieren seguir manipulando. Y una pregunta, aquí me voy a detener para dar tiempo también a los más participantes, hay que irnos siempre al origen, a la fuente, en este momento, porque vimos la historia y sí, Rivas, tu nombre, espero pronunciarlo bien, S-R-I, Rivas, perdonen, y es muy antiguo. Los gnósticos, todos ellos tenían una manera de dividir, y sí, el pensamiento bíblico es muy distinto del que se manejó,
de que el cuerpo se va al sepulcro, el espíritu se va al cielo. También eso lo podríamos, bueno, no es tema ahorita aquí, pero también es parte de lo que ellos han logrado convencer a la humanidad y con eso las costumbres, ¿no? Vamos a las fuentes en este momento, a las fuentes financieras. ¿Quién apoya esos grupos? ¿De dónde sale el apoyo para la UNESCO, para bueno, las grandes partes de la ONU, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos buena parte de las respuestas. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a agregarle un poquito, Sivas, para antes que ustedes se me pasó, agregó otro dato interesante, que en el 2019, antes de la pandemia, se realizó en Bogotá, Colombia, el Congreso Mundial más grande de todos los grupos de, ¿cómo se llama?, de pro-homosexuales del continente americano y viniendo también de Europa, de esas tendencias del movimiento woke, los que lo llaman los lobbies gays, ¿verdad? O grupos LGTB. Estos grupos se reunieron para analizar toda la cuestión de los derechos, todo lo que manejan su agenda de derechos, que digo, pues, ¿quién se va a oponer a que no se maltrata a la gente de cualquier situación, ¿verdad? Una cosa es que, por ejemplo, hay gente que, mismo los presos, aunque sean lo que sean, pues no se les puede un maltrato más allá de lo que una ley moral, ¿no? Eso es un hecho, no quiere decir a personas, ¿no? Bueno, y analizaron toda la situación y esto lo citan, bueno, estaba en la página de este Congreso de las Leyes de los Derechos LGTB y lo cita mucho un conferencista muy famoso que se llama, ¿cómo se llama este doctor? Que es, ahí se me está yendo de la memoria porque no la puse así de aquí, que es un doctor en historia muy famoso. Fue los primeros que empezaron a estudiar todo este fenómeno, antes que Laji Márquez, César Vidal, sí. Bueno, y explican ellos dice ellos que o sea, su conclusión dice así, dice así, fueron tres conclusiones. Dice, el avance de la agenda globalista y sus unos grandes pilares, la ideología de género, la perspectiva de género, llegó a esas conclusiones, que es debido, la culpa, dice, de esto, que está frenando esto, esta agenda globalista, especialmente es por parte de las religiones conservadoras, especialmente cristianas, porque fueron los grupos evangelistas, tanto en, ¿cómo se llama?, en Brasil como en parte de Sudamérica, fueron los primeros que pusieron el dedo en la llaga, y en España también. Y obviamente religiones conservadoras, ¿verdad? Y que dice la tercera, es la segunda, dice, que está diciendo esto, está siendo detenido. La culpa de este freno son las iglesias, esta agenda globalista, ahorita hablando de globalismo, que ya dices, ya tocó el tema, que es muy bueno que lo siga explicando, de la influencia globalista, ¿verdad? Porque no nada más es la izquierda, es que está haciendo un alfilito, ¿verdad? Un caballito que están utilizando en el tablero, y especialmente vienen las religiones estas, ¿verdad? Religiones protestantes, evangelistas, que fue conservadoras, que fueron los que levantaron la voz primero, y la tercera de sus resoluciones, hay que infiltrarlas y destruirlas, ¿sí? Ok, a ver si vas, entonces, adelante, si nos puedes, ¿qué más nos puedes decir? Y también, si usted otro comentario a agregar, por favor, licenciado Farfán, con mucho gusto. Pero a ver si vas, Claro, adelante. muchas gracias. Ok, bueno, creo que la pregunta, ¿no? Si debería de ponerse atención, creo que es definitivamente algo que debe de atenderse. ¿Ah? La forma en la que se debe de atender también es muy importante. Me parece que hace falta también ser muy coherentes, consistentes con la misma filosofía, porque esa es una de las grandes armas, tal vez, de estas, de estos movimientos e ideologías, ¿no? Cuando se encuentran inconsistencias, precisamente, y obviamente siempre las va a haber de alguna manera. Estamos en esta dimensión donde hay esta capacidad de movilidad de ideas, y de tan fácilmente caer en un oscurantismo psicológico donde se es incapaz de poder observar, ¿no?, ciertas realidades. Pero creo que algo muy importante que debería de señalarse constantemente por parte de las instituciones es esta, yo le llamaría la, bueno, se me va ahorita la palabra, pero
una facultad que tenemos, ¿no? Como sobre todo como seres humanos, de elegir. Y no solo una facultad, sino una obligación de elegir una ideología y tratar de elegir una forma de pensar que sea benéfica para toda la humanidad, ¿no? Y no para un grupo en específico. Y es ahí donde obviamente se puede criticar muy fácilmente. Por ejemplo, hay gente que critica lo que llamaríamos la hipótesis del mundo justo o la hipótesis del mundo bueno, ¿no? Y porque evidentemente el mundo es malo, para la gente dice, ¿no? Evidentemente el mundo no se ve, es como lo más evidente, ¿no? No obstante, pues obviamente la hipótesis opuesta, ¿no? Lo que llamaríamos la hipótesis del mundo injusto, la hipótesis del mundo malo, también tiene consecuencias, ¿no? Entonces, a partir de establecer, ¿no? Por ejemplo, en lo que respecta a lo que Krishna presenta como realidad ontológica, en lo que es del mundo en sí, sería que el mundo está plenamente bajo el control de un supremo, ¿no? Ah, y él es el que tiene la información completa. ¿Eh? Y con esa información, ¿verdad? A cada quien le da lo que le corresponde. Obviamente, esto puede ser muy criticable desde el concepto, desde la hipótesis del mundo injusto, que es como lo más evidente, ¿no? Entonces, sí es necesario, yo diría que habría que analizar precisamente y los líderes se deben introducir mucha energía en hacer que las personas, incluso estas personas, ¿no? Que evidentemente pueden ser infiltrados o que diríamos en el lenguaje krishniano, como me gusta decir, están contaminados, ¿no? De esta ideología y de alguna manera, aunque es gente buena, puede ser que haya gente buena, pero que ya está muy, muy adoctrinada en ese sentido y quiere, no es que venga con malicia, pero ya viene como parte de ese movimiento, ¿no? De esa introducción. Te voy a Perdón. interrumpir porque para volver a empezar, ahorita vuelves a seguir. Si no, nos va a ¿Sí? dejar 9 minutos atrás el Sí, sistema, me claro, parece. Voy a cerrar claro. ahorita y ahorita entramos inmediatamente, ¿sí? Muy